Muchos lo recuerdan como una voz que clamaba en el desierto, un hombre enigmático cuya vida y mensaje marcaron un antes y un después en la historia. Fue una figura que desafió a reyes y multitudes, un profeta con ropas ásperas y palabras directas que preparó el camino para algo más grande. Hablamos de Juan el Bautista, cuya historia está tejida con la tela de la fe, la política y un destino singular. ¿Quién fue realmente este predicador ascético que apareció de la nada para cambiarlo todo? La historia de Juan no empieza con él en el desierto, sino mucho antes, en la intimidad de un templo, con un sacerdote anciano llamado Zacarías y su esposa, Isabel, ya entrada en años. Era una pareja que cargaba el peso de la tradición. Sin hijos, consideraban esa ausencia una deshonra, una señal de desfavor. Zacarías, cumpliendo su turno en el templo, estaba en el lugar más sagrado, ofreciendo incienso. Era un momento de profunda conexión, de humo aromático elevándose hacia el cielo. Entonces, una figura apareció junto al altar. Un ángel le habló, anunciándole que Isabel daría a luz un hijo, un niño que sería grande a los ojos de Dios. Este hijo, le dijo el ángel, nacería lleno de espíritu, con una misión clara: preparar al pueblo. Zacarías, abrumado por la incredulidad ante tan inesperada noticia, pidió una señal. Como respuesta a su duda, el ángel le dijo que permanecería mudo hasta el día del nacimiento del niño. Cuando Zacarías salió del templo, no pudo hablar. La gente afuera, esperando su bendición, comprendió que había presenciado algo extraordinario. La mudez de Zacarías se convirtió en un misterio para la aldea. Isabel, a pesar de su edad, concibió, tal como el ángel había prometido. Ella vivió su embarazo en reclusión, guardando su alegría y asombro. 9 meses después, el niño nació. En el momento de su circuncisión, la familia y los vecinos se reunieron, listos para nombrarlo Zacarías, en honor a su padre. Pero Isabel intervino, insistiendo en que se llamaría Juan. La tradición dictaba que se nombrara al padre, o a un pariente, por lo que preguntaron a Zacarías. Él pidió una tablilla de escribir, y, con una mano firme grabó: «Su nombre es Juan». En ese instante, su voz regresó. Pudo hablar de nuevo, llenando la casa con alabanzas a Dios. La noticia de este nacimiento milagroso se extendió por las colinas y valles de Judea, generando preguntas y expectación. ¿Qué clase de niño sería este? ¿Qué destino le esperaba? Los primeros años de Juan son un lienzo en blanco en los relatos. No se le ve crecer en una aldea, jugando con otros niños o aprendiendo un oficio. En algún momento, siendo aún un joven, eligió un camino de soledad y austeridad. Se retiró al desierto. El desierto, para muchos, era un lugar de exilio, de castigo. Pero para los profetas era un laboratorio espiritual, un lugar de encuentro con lo divino, lejos del ruido de las ciudades y la corrupción del mundo. Juan adoptó una forma de vida radical. Sus vestimentas eran simples, una túnica de pelo de camello, sujetada por un cinto de cuero. Su dieta era aún más austera. Comía langostas y miel silvestre, los frutos de una tierra salvaje. Esta forma de vivir no era una extravagancia, sino una declaración. Era la señal visible de su rechazo al lujo y la comodidad, un compromiso total con la pureza y la devoción. Este estilo de vida recordaba a antiguos profetas, como Elías, quien también vestía de piel y habitaba en lugares remotos. El desierto moldeó a Juan, forjó su carácter y su voz, preparándolo para la misión que le había sido encomendada. Cuando Juan apareció en público, no lo hizo discretamente. Emergió de la austeridad del desierto como una tormenta. Su presencia era imponente. Su voz resonaba con una autoridad que no provenía de títulos o riqueza, sino de una convicción inquebrantable. Se paró en las orillas del río Jordán, un lugar simbólico, cerca de donde el pueblo de Israel había cruzado para entrar en la tierra prometida siglos atrás. Su mensaje era simple, directo y poderoso: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. La gente acudía a él en grandes números. Venían de las ciudades cercanas, de aldeas lejanas, impulsados por la curiosidad, el miedo o una profunda necesidad espiritual. Soldados, recaudadores de impuestos, fariseos, saduceos, gente común, todos se acercaban para escuchar a este hombre rudo y carismático. Juan no era diplomático. Se enfrentaba a quienes consideraba hipócritas, llamándolos generación de víboras. Exigía un cambio genuino, un fruto digno de arrepentimiento. No bastaba con la herencia o la apariencia religiosa. Atravesaba una transformación interior. Su ritual principal era el bautismo. No era un bautismo que lavara el pecado de una vez por todas, sino un bautismo de arrepentimiento. Las personas se sumergían en las aguas del Jordán como un símbolo público de su deseo de abandonar sus viejas vidas y comenzar de nuevo. Era una promesa, un compromiso de cambiar de rumbo, de buscar la justicia y la rectitud. Para muchos, fue una experiencia transformadora.
Las aguas del río ofrecían una limpieza física que simbolizaba la limpieza espiritual que Juan predicaba. En medio de su predicación, Juan habló de alguien más. Alguien que vendría después de él, con una autoridad mucho mayor. Decía que él bautizaba con agua, pero que el que venía, bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Se consideraba indigno incluso de desatar la correa de las sandalias de aquel que vendría. Esta humildad, esta clara delimitación de su rol fue clave en su mensaje. Él era el heraldo, no el rey. Entonces, un día, mientras Juan bautizaba a las multitudes en el Jordán, Jesús se acercó a él. La escena debió ser impactante. Jesús, un carpintero de Nazaret, se puso en la fila con los pecadores para ser bautizado. Juan, reconociendo su santidad, se sintió incómodo, incluso indigno. ¿Eres tú quien viene a mí?, debió preguntarse, pues él mismo había dicho que no era digno de desatar sus sandalias. Juan objetó, diciendo que era Jesús quien debía bautizarlo a él. Pero Jesús respondió con firmeza, diciendo que era necesario cumplir toda justicia. Fue una aceptación de la voluntad divina, una señal de sumisión. Juan accedió y lo bautizó. Al salir Jesús del agua, algo extraordinario ocurrió. Los cielos se abrieron. Juan, y quizá algunos otros, vieron un espíritu descender sobre Jesús en forma de paloma. Luego, una voz potente resonó desde el cielo, una voz que declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento fue el punto de inflexión. Fue la confirmación pública de la identidad de Jesús, el comienzo de su ministerio. Para Juan, significó que su misión estaba cumplida en parte. Había identificado a aquel para quien preparó el camino. A partir de ese día, aunque Juan siguió predicando y bautizando, su luz, deliberadamente, comenzó a menguar para que la de Jesús pudiera brillar con más intensidad. Sus propios discípulos, intrigados por las enseñanzas de Jesús, comenzaron a seguirlo. Juan, lejos de oponerse, animaba a esa transición, comprendiendo su propósito. Él entendía que no era el centro de la historia, sino el prólogo viviente. El mensaje de Juan era radical, y esa radicalidad no solo atraía a las masas, sino que también irritaba a los poderosos. En aquel tiempo, la región estaba bajo la administración de Herodes Antipas, un tetrarca, hijo del infame Herodes el Grande. Herodes Antipas era conocido por su turbulenta vida personal y su gobierno tiránico. Juan, con su valentía característica, no tuvo miedo de enfrentarlo. El conflicto surgió por el matrimonio de Herodes. Había tomado a Herodías, la esposa de su propio hermano Filipo, una acción que iba directamente contra las leyes judías. Era un escándalo público y una afrenta a la moralidad. Juan, sin temor a las consecuencias, denunció abiertamente a Herodes. Sus palabras fueron como flechas directas al corazón del poder y la hipocresía. «No te es lícito tener la mujer de tu hermano», declaró. Esta denuncia pública era un acto de extrema valentía, un desafío a la autoridad de un gobernante que no dudaba en silenciar a sus críticos. La advertencia de Juan no era solo una cuestión moral o religiosa, era una confrontación directa con la autoridad del rey. Herodes, aunque intrigado por Juan, y a veces le gustaba escucharlo, no podía tolerar semejante afrenta a su autoridad y a su vida personal. Especialmente, Herodías, la mujer ofendida, guardaba un profundo rencor contra el profeta. Quería verlo muerto. Herodes, presionado por Herodías y quizás temiendo el poder del mensaje de Juan sobre el pueblo, tomó la decisión de arrestarlo. Juan fue encerrado en una prisión, probablemente en la fortaleza de Maqueronte, una fortaleza solitaria en el este del Mar Muerto. Tras los barrotes su voz seguía siendo un eco en la mente del rey. Herodes dudaba. Sabía que Juan era un hombre justo y santo, y temía las consecuencias de ejecutarlo, tanto por superstición como por el temor a una revuelta popular, ya que Juan era muy respetado. Desde la prisión, Juan, quizás con dudas o para que sus discípulos pudieran ver la verdad por sí mismos, envió mensajeros a Jesús para preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Jesús les respondió, pidiéndoles que contaran a Juan lo que veían y oían. Ciegos que veían, cojos que andaban, leprosos que eran limpiados, sordos que oían, muertos que resucitaban y pobres que escuchaban el Evangelio. Era una confirmación sutil, pero clara, de que el tiempo de la promesa había llegado. La prisión de Juan no calmó la sed de venganza de Herodías. Ella solo esperaba una oportunidad para silenciarlo para siempre. Esa oportunidad llegó durante una fiesta de cumpleaños de Herodes. Su danza cautivó al rey, quien, embriagado y eufórico, le prometió bajo juramento que le daría cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Salomé, por consejo de su madre, no pidió oro ni joyas, sino la cabeza de Juan el Bautista en un plato. La petición conmocionó a Herodes. A pesar de su promesa precipitada, se angustió. Sabía que ejecutar a Juan era un error grave, que lo exponía al desprecio de su pueblo y a un posible juicio divino. Pero su orgullo, su juramento público, y el deseo de no quedar mal ante sus invitados lo arrastraron a una decisión terrible.
Herodes ordenó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue a la prisión, y allí, en la oscuridad de la mazmorra, Juan el Bautista fue decapitado. La cabeza fue llevada en un plato, presentada a Salomé, quien a su vez se la entregó a su madre. Fue un acto brutal, un final violento para una vida dedicada a la verdad y la justicia. Los discípulos de Juan, destrozados por la noticia, recogieron su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a informar a Jesús. Así terminó la vida terrenal de uno de los profetas más importantes. El impacto de Juan el Bautista no terminó con su muerte. Su figura perdura como un puente entre dos mundos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue el último de los grandes profetas que anunciaron la venida del Mesías, y el primero en señalarlo directamente. Su vida, austera y dedicada, fue un testimonio viviente de la preparación. Juan no era el foco, sino la flecha que apuntaba hacia otro, más grande que él. Su mensaje de arrepentimiento sigue resonando. En un mundo donde la superficie y la apariencia a menudo dominan, Juan exigía una transformación interna, un cambio de corazón y de rumbo. Su valentía al desafiar al poder, incluso a costa de su propia vida, lo convierte en un símbolo de la integridad y la convicción. En un palacio lleno de aduladores, su voz era la de la verdad sin adornos. La historia de Juan el Bautista nos habla de sacrificio, de propósito y de una fe inquebrantable. Su vida fue un llamado a la acción, un recordatorio de que a veces, para que algo nuevo y vital pueda nacer, es necesario que lo viejo, incluso lo bueno, dé un paso atrás. Su legado no es el de un reino terrenal, sino el de una influencia profunda que ha moldeado la espiritualidad y el entendimiento de millones a lo largo de los siglos. La voz que clamó en el desierto, aunque silenciada por un tirano, sigue hablándonos hoy, invitándonos a la reflexión y a la búsqueda de una verdad más profunda.